En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Querido amigo, ¿te ha tocado que has tratado de explicarle alguna cosa, alguna situación a una persona y por más que te esfuerzas, no entiende o no quiere entender? Sí, hasta decimos, esta persona tiene una mente muy cerrada. Bueno, pues lo mismo le ocurrió al Señor Jesús. Lo grave es de que se cerraron no a un conocimiento teórico, sino a un encuentro, al encuentro con la persona del Señor Jesús. Que no nos ocurra esto. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que él estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigo, estupendo evangelio que hemos escuchado. De manera sintética diríamos: el Señor Jesús está en Cafarnaún. Ya hay gente que lo busca, se enteraron de que estaba en casa. ¿En casa de quién? En casa de Pedro. Y entonces lo van a ver ahí. Pero fíjate que ya hay un cambio incluso en las personas que están a su alrededor, porque comienza a aparecer la solidaridad. 4 amigos llevan a un enfermo y lo llevan ante el Señor Jesús. Bueno, uno diría: los que fueron a ver a Jesús están atentos a su palabra. No, están ahí los escribas. Fueron para criticar. Y criticando, lo curioso es de que no se encuentran con el Señor Jesús, sino con sus ideas, y además sus ideas equivocadas, a las cuales ellos se aferran. Por eso la pregunta que yo te hacía al principio: ¿te ha tocado encontrarte con personas que están cerradas, diríamos, de mente? O incluso tú y yo estamos cerrados en nuestro corazón, en nuestra mente, a las enseñanzas del Señor Jesús. Porque vale la pena recordar que estamos comenzando a leer este Evangelio de San Marcos. Hemos dicho, es el Evangelio del discípulo, queremos aprender, y entonces es muy importante que ya sea que tú estés leyendo directamente la Sagrada Escritura o te estés guiando por estas reflexiones, pues que abras tu corazón, porque seguramente que te va a suceder como aquellas personas que sí observaron al Señor Jesús. Estos escribas decían: es que ¿quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Y pues para que se viera que efectivamente el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no solamente hace que este hombre paralítico camine, sino que le perdona sus pecados. Es más, podríamos decir que esta curación física es manifestación de aquello que en lo profundo de este hombre se ha hecho. Por eso yo sí te diría: abre tu corazón a Cristo, no a mi palabra, sino al mensaje del Evangelio. Y con esto, entonces, date cuenta que buscar al Señor Jesús e encontrarnos con el Señor Jesús es muy importante, porque Él es el que puede cambiar y transformar tu vida.
Seguramente que hay tantas dudas y tantas cosas que podríamos tener en nuestro alrededor. Incluso no faltará alguno que diga, es que el Papa le dio de manotazos a una mujer. Algún medio decía, cacheteó a una mujer, en fin. O es que los padres, o es que el cardenal. Querido amigo, no seamos cerrados ante la presencia del Señor Jesús. Abre tu corazón, que entonces definitivamente podremos ver cómo la presencia de Cristo hace de ti y de mí un misionero, un evangelizador, lo hemos dicho, un transformador social, un líder, alguien que con su palabra deja abiertas las puertas para que muchos sigan al Señor Jesús. Bueno, pues yo en síntesis diría, la presencia de Cristo cambia la sociedad. Bueno, quien no quiere va a seguir igual. Pero bueno, ahí hay 4 amigos que se han solidarizado para ayudar a una persona necesitada. En esa es un cambio sociológico, diríamos. Hay un cambio también en torno a los creyentes, fortalece la fe. Pero lo más interesante es el cambio en la persona que ha sido beneficiada por el encuentro con el Señor Jesús. Tiene una sanación física. Tiene también una sanación emocional y tiene una sanación espiritual. Querido amigo, todo esto y más el Señor lo quiere hacer en ti y a través de ti. Bueno, pues sigamos al Señor Jesús y entonces abramos nuestra mente, nuestro corazón a las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.